Han pasado más de 2 años desde que Laia fue a Solaria. Durante ese tiempo se ha esforzado por salir al exterior periódicamente y trabajar la tierra al igual que sus ancestros. Además, incita a otros a hacer lo mismo como preparación para las futuras colonizaciones. También ha estado insistiéndole al gobierno para que lo dejen ir a Aurora, el planeta más antiguo y fuerte de los espaciales. Quiere hacer una visita diplomática en busca de apoyo para la Tierra, pero la situación es tan delicada que el gobierno no puede arriesgarse a que la empeore. Hasta que llega la petición de un viejo conocido, el Dr. Fastolfe. Este es el político más importante de Aurora y el mayor impulsor del proyecto de colonización de los terrestres, aunque tiene más opositores que aliados. De pronto, su posición se ve amenazada por la muerte de un robot, y él parece ser el culpable. De ser cierto, su carrera política estaría acabada, y con ella la posibilidad de que los terrestres se dispersen por la galaxia. Por esta razón, el Laia llamado Aurora debe descubrir la verdad y salvar tanto al Dr. Fastolfe como al futuro de la Tierra. Si lo logra, podrá conseguir el apoyo de los espaciales. Sin embargo, si falla, su gobierno lo abandonará para satisfacer a los opositores de Fastolfe, y puede que jamás vuelva a la Tierra con vida. En la nave que lo llevó a Aurora, conoció a un robot llamado Giscard, el cual tenía la misión de atenderlo y protegerlo durante su estadía en el planeta. Su apariencia era claramente la de un robot, no como la de un viejo compañero de Laia que extrañaba al pensar en el vacío del espacio. Aunque aquel compañero, Daniel Olivao, también estaba en la nave. La sorpresa fue tan grata que Laia lo abrazó con fuerza. Era el único robot con apariencia humana que conocía y al que consideraba un amigo. Luego del reencuentro, Daniel le explicó el caso. La víctima se llamaba Yander, el otro robot humanoide que existía además de él. Su muerte no fue por una causa física, sino que alguien manipulándolo hizo una interrupción definitiva de los mecanismos positrónicos, causando que el cerebro se destruyera. Los robots de Aurora eran muy avanzados y no cualquiera podía destruirlos de esta manera. De hecho, la única persona con los conocimientos necesarios era el Dr. Fastolfe, el mejor robotista del planeta, pero él aseguró no haberlo hecho. No es un crimen destruir un robot, pero en Aurora se les valora tanto que la carrera política de Fastolfe estaría acabada por un acto así. Durante el viaje, Laia se dedicó a estudiar la historia de Aurora. Fue el primer fruto de los viajes espaciales, el amanecer de una nueva era. Por eso lo llamaron Aurora, como la diosa romana del amanecer. Se distanciaron de los humanos de la Tierra y se olvidaron de su pasado, como si la historia de la humanidad anterior a ellos fuera una época oscura que no valía la pena recordar. Extendieron sus vidas, integraron los robots a todos los ámbitos de estas y progresaron más allá de los sueños que tuvo la humanidad, convirtiéndose en el planeta más poderoso e influyente de los 50 mundos exteriores. Daniel le advirtió que tenían que ser cuidadosos en Aurora. Todos los planetas creen que Laia es un detective con capacidades extraordinarias debido a una película que se hizo sobre el caso de Solaria. Y aunque ayudó a que los espaciales tuvieran una mejor opinión de los terrestres y haya hecho famoso al detective, a él no le había causado más que problemas. Debido a las advertencias, Laia fue dominado por la paranoia, temía por su vida al punto de que desconfió de todos, incluyendo los robots que le protegían. Cuando le informaron que estaba cerca de Aurora fue cuando más en peligro se sintió. Pensó que quizás habían saboteado la nave y pronto explotaría. Al acercarse a la superficie del planeta se sintió tan mal que perdió el conocimiento, pero ambos robots le asistieron y se recuperó de inmediato. Aterrizaron sin problemas, sin embargo, el peligro aún seguía latente, quizás aún más al estar al alcance de los habitantes y robots de Aurora. En el espaciopuerto lo esperaba el Dr. Fastolfe para llevarlo a su hogar. Este le aseguró que los robots tienen que estar con él en todo momento, porque no podían confiar en nada ni en nadie, pero estaba tranquilo sabiendo que Daniel y Giscard lo protegerían. Este último era su robot más confiable y ha estado con él casi toda su vida. Fastolfe le explicó los detalles del bloqueo mental. Para causarlo es necesario manipular con gran habilidad al robot, encauzarlo para que llegue a una contradicción que entre en conflicto con las leyes de la robótica, como por ejemplo, si actuar o no actuar causara el mismo daño a un humano, lo que provocaría que su cerebro colapsara. Aunque con los robots de los espaciales se requiere un enorme conocimiento del cerebro positrónico, y en el caso de Yander, que el robotista también sepa sobre robots humanoides, y el único con tal conocimiento era el Dr. Fastolfe. Él es el único que puede haber causado el bloqueo mental, no por la arrogancia de ser el mejor robotista de la galaxia, sino porque era el único que conoce sobre robots humanoides. Él creó la tecnología junto al Dr. Sarton, y tras la muerte de su compañero es el único que la conoce. Por lo tanto, la culpa cae sobre él y sus enemigos lo saben. Fastolfe asegura que él no lo hizo, por lo que la única posibilidad que queda es que el bloqueo mental haya sido espontáneo, lo que es altamente improbable e imposible de demostrar. La razón de la destrucción de Yander sería impedir que usen robots humaniformes para las nuevas colonias, idea que tiene apoyo entre los auroranos. Pero como Fastolfe se opone a este proyecto, ha servido para que sus enemigos lo culpen de la muerte del robot. Fastolfe habló sobre cómo la humanidad está estancada, los terrestres en sus cuevas y los espaciales en su dependencia de los robots.
Los humanos se están debilitando, sobre todo los de los mundos exteriores. Vivían demasiado y muy cómodos. Afortunadamente, gracias a la influencia de Fastolfe, Aurora había mostrado interés por una nueva era de expansión y colonización, aunque todavía le faltaba apoyo para concretar el proyecto. Muchos auroranos estaban interesados en la tecnología de robots humaniformes, pero Fastolfe se negó a compartir sus conocimientos. De resultar culpable, la asamblea podría forzarlo a publicar su investigación, aunque estaba decidido a resistirse y esperaba no tener que llegar a esas instancias. Estaba convencido de que esa tecnología traería más mal que bien a la humanidad. Además, sus enemigos habían difundido rumores de que causó el bloqueo de Yander como un experimento, para que cuando los demás auroranos hicieran sus robots humaniformes y colonicen otros mundos, Fastolfe los destruiría y le entregaría los planetas a sus amigos terrestres. Aunque fuera una mentira y una tarea imposible, dañaría la reputación de Fastolfe, lo que le quitaría votos en la Asamblea Legislativa de Aurora. Los enemigos de Fastolfe quieren acabar con su carrera política y a la vez poner a los auroranos en contra de la Tierra. La situación es tan desesperada que Laia le pregunta a Fastolfe por qué lo llamó Aurora, sabiendo que el problema es imposible de resolver. En ese momento el doctor le revela que no fue su idea, sino de una mujer espacial que Laia conoció cuando estaba en Solaria. Aquella mujer era Gladia. De camino al hogar de Gladia, Fastolfe explicó que le había prestado el robot a ella hace varios meses, por lo que estaba en su casa cuando ocurrió el bloqueo mental, aunque no supo el momento exacto. Ella lo llamó, pero él no acudió. Lo buscó con desesperación hasta encontrarlo tendido en la cama. Tenía los ojos abiertos y permaneció inerte sin importar lo que hiciera. Y es que Yander no era un robot más al servicio de Gladia. A ella le costó adaptarse a las costumbres de Aurora. El cambio de pasar a una sociedad en la que apenas había contacto, aún en la que el sexo se practicaba con cualquiera, fue demasiado drástico para ella. No pudo conectar con nadie ni obtener el amor que tanto anhelaba. Hasta que Fastolfe le mandó a Yander, un robot con todo lo que un hombre tenía, y que por la primera ley de la robótica buscaba satisfacerla. En él encontró el amor, el deseo y el placer que tanto anhelaba, y el robot se convirtió en su esposo. Pero la felicidad fue breve, solo pasaron 6 meses hasta que Yander murió, dejándola devastada. Laia examinó el cuerpo de Yander y le sorprendió el detalle con el que lo hicieron. Tenía pezones, ombligos, genitales e incluso vello corporal. Lo que revelaba su identidad era lo normal que se veía su rostro con los ojos abiertos y opacos. En la noche, a Laia le cuesta conciliar el sueño, y antes de lograrlo, tiene una idea que siente que es muy importante, pero la pierde cuando se duerme y no fue capaz de recordarla. Al día siguiente, Laia se entera de que Fastolfe tiene una hija llamada Basilia, que también es una gran robotista. Lo normal en Aurora es dejar a los bebés en guarderías que los crían hasta que son adultos, luego hacen sus vidas sin saber quiénes son sus padres. Pero Fastolfe quiso criarla él mismo a pesar de la desaprobación de los demás, y lo hizo con todo el amor que pudo entregarle. Sin embargo, cuando Basilia era adolescente tuvieron una disputa que arruinó su relación para siempre y rara vez se ponían en contacto. Además, estaban en mandos políticos opuestos. Basilia quiere que las nuevas colonias las hagan robots humaniformes y cree que el conocimiento debe ser compartido entre científicos. En cambio, Fastolfe insiste en que las nuevas colonias deben ser hechas por humanos y se niega a publicar su trabajo sobre robots humaniformes. Laia dedujo que la caída de Fastolfe beneficiaría a su hija y que podría estar involucrada, ya que así podría conseguir la tecnología de robots humaniformes que tanto se esfuerzan por replicar en el Instituto de Robótica. Por esta razón la visita y la acusa de estar detrás de la muerte de Yander. Según la hipótesis del detective, Basilia usó un estilista llamado Gremionis, el cual visitaba a Gladia y se le había insinuado muchas veces, pero esta siempre lo rechazó. Gremionis pudo realizar el bloqueo mental de Yander con las instrucciones de Basilia y así culpar a su padre. Basilia se enfureció y dijo que no tenía nada que ver con la muerte de Yander, y aunque Laia lo aceptó, insistió en que lo ayudara porque era su padre el que estaba en riesgo, un padre que la crió con amor. Pero Basilia discrepó con él, no fue por amor que la crió, sino porque ella fue un experimento. Quería entender la mente humana a toda costa, y ella era la oportunidad de estudiar un cerebro en desarrollo. Por ese objetivo inventó los robots humaniformes, era solo un paso más hacia su ansiada psicohistoria. Basilia debió crecer con otros niños de su edad y cuidada por gente capacitada, no sola con Fastolfe, lo que le trajo muchos problemas para desenvolverse en la sociedad. No fue una niña criada con amor, sino un conejillo de indias. También estaba segura de que Fastolfe había acogido a Gladia por la misma razón. Era su oportunidad para estudiar un cerebro solariano. Le dio a Yander sabiendo que por sus costumbres se enamoraría de él. Luego se lo arrebató para estudiar el efecto que tendría la pérdida en ella. Además, era tan amable con Laia por la misma razón. Otra criatura ajena a Aurora que podía estudiar. El detective no pudo discutirle nada a Basilia, porque Fastolfe le había propuesto inspeccionar su cerebro con una sonda psíquica, procedimiento que podría dejarle secuelas e incluso matarlo. Además, el doctor se negaba a usarla en él mismo, cuando podría demostrar su inocencia. Luego, Laia va a visitar a Gremionis, ya que Basilia accedió a verlo cuando insinuó que había alguna relación entre ellos.
aunque no era más que amistad, ya que Basilia había rechazado sus avances y Gremionis había cambiado su enfoque a Gladia. Elaia no pudo obtener nada que le sirviera para el caso. Gremionis no sabía de robótica y aseguró jamás haber visto a Yander. Aunque visitó a Gladia, ella siempre lo mantuvo oculto. No había signos de que Gremionis estuviera involucrado, salvo la reacción de Basilia al mencionarlo. Algo había que el detective no podía descifrar. Quizás alguien más estaba involucrado. Bien podría ser el segundo mejor robotista de Aurora y el director del Instituto de Robótica, Kelden Amadiro, el cual también era enemigo político de Fastolfe, por lo que fue a verlo. Cuando Amadiro lo recibió fue bastante amable, aunque no tardó en decirle que había difamado a Basilia, a Gremionis y a él mismo con sus acusaciones, así que envió un reclamo a la Asamblea Legislativa, por lo que es probable que lo obliguen a abandonar Aurora al día siguiente. Elaia le comentó algunas de sus suposiciones y las razones que tendría Amadiro para estar involucrado en la muerte de Yander, pero el robotista se defendió sin problemas. Luego afirmó que Aurora nunca apoyará que los terrestres funden nuevas colonias, porque en poco tiempo se multiplicarían, los superarían en número y los tendrían rodeados. La alternativa es que los robots humaniformes de Aurora lo hagan. Es mejor una expansión robótica que una terrestre. Sin más que decir, Elaia intenta marcharse, pero Amadiro lo detuvo y se mostró demasiado amistoso. Le sugirió hablar del pasado de la Tierra, de los idiomas que existieron, o dar un paseo por el Instituto de Robótica para ver algunas demostraciones. Amadiro habló sin parar y sujetó a Elaia del brazo, como si fueran viejos amigos poniéndose al día. Todo fue un truco para ganar tiempo. Amadiro sabía que se avecinaba una tormenta, un fenómeno natural para el que Elaia no estaba preparado, así que arrastró al detective hacia el exterior, incluso cuando Daniel y Giscard intentaron impedírselo. Cuando Elaia se dio cuenta de lo que pasaba, ya estaba contemplando la tormenta. Las copas de los árboles se agitaban con violencia, el cielo era negro por la densidad de las nubes y el agua caía de forma torrencial. Un rayo dividió el cielo, su luz fue cegadora y su sonido ensordecedor. Elaia no fue capaz de soportar la fuerza desatada de la naturaleza y entró corriendo mientras sollozaba. Elaia se recuperó del impacto con dificultad. Sabía que no podría obtener más información en el instituto, por lo que decidió volver al hogar de Fastolfe incluso en medio de la tormenta. El planeador manejado por Giscard soportó el viento y la lluvia que golpeaban con fuerza, hasta que el vehículo comenzó a fallar. Lo habían saboteado, y peor aún, los perseguían. Elaia entendió que el plan de Amadiro era arrebatarle a Daniel. Sin el apoyo de Fastolfe, el robot era la única opción que le quedaba al instituto para desarrollar robots humaniformes. Pero Amadiro no podía hacerlo cuando el detective estaba en pleno uso de sus facultades. Por eso lo hizo perder el tiempo. Al estar vulnerable frente a la tormenta, sus órdenes no podrían superponerse a las de Amadiro, y en ese momento de debilidad podría arrebatarle al robot. Giscard aterrizó el planeador y Elaia le ordenó a Daniel que se fuera. Tenía que escapar de las garras de Amadiro por el bien del futuro de la Tierra. Incluso le ordenó a Giscard que lo acompañara para protegerlo. Poco después de que se fueran, muchos robots de Amadiro llegaron donde estaba Elaia, preguntando por Daniel y Giscard. Este les mintió diciendo que volvieron al instituto y se fueron en su búsqueda. Elaia se dio cuenta de que aquellos robots podrían volver y tomarlo como prisionero con la excusa de protegerlo, así que se arma de valor y sale del planeador. Se enfrentó a la ira de la tormenta, el viento lo empujaba y la lluvia lo cegaba, pero siguió avanzando con todas sus fuerzas. Sin darse cuenta, llegó a una zona llena de árboles. Sabía que era peligroso ya que podrían atraer a un rayo, pero ya no le quedaban fuerzas para moverse. Se sentó sobre el barro y apoyó la espalda en un tronco. Luego se sintió completamente seguro sin saber la razón, como si la hubiera olvidado. Era la segunda vez que le pasaba. Luego perdió el conocimiento. Poco después despertó en el hogar de Gladia, la cual fue a buscarlo junto a Giscard. Elaia se sintió muy aliviado de ver a Daniel a salvo. Había frustrado el plan de Amadiro, aunque no cambiaba el hecho de que al día siguiente tenía que enfrentar al presidente de la Asamblea Legislativa. Ya era tarde y estaba agotado, por lo que fue a acostarse y no tardó en dormirse. Tuvo un sueño con Gladia en el que la sostenía con fuerza entre sus brazos, recorría su piel desnuda y la besaba con pasión. Pronto se dio cuenta de que el sueño no estaba lejos de la realidad. Gladia estaba acostada junto a él. Intentó rechazarla, pero ella fue tan firme que le fue imposible resistirse. El agotamiento de Elaia fue reemplazado por un vigor que lo quemaba por dentro, y se entregaron el uno al otro. Luego ambos se quedaron acostados y abrazados. Elaia cayó presa del sueño otra vez. Esta ocasión sintió que había resuelto el rompecabezas, que todo lo que había vivido desde que dejó la tierra tenía sentido. Pero aquel pensamiento se le escapó otra vez cuando se quedó dormido. A la mañana siguiente Elaia desayunó con Gladia, hablaron de la noche anterior y confirmaron los fuertes sentimientos que los unían. Aún así, no había futuro para ellos. No permitirían que Elaia se quedara en Aurora y debía volver a la Tierra. Por su parte, Gladia no podía ir allí y ningún otro mundo los recibiría.
aunque no quisieran, estaban condenados a separarse. Gladia comentó que durante la noche Elijah se despertó y gritó que lo tenía, refiriéndose a la solución que obtuvo, pero que luego olvidó, y antes de caer dormido dijo, él llegó primero. Aunque no pudo descifrar el significado, ni había tiempo para hacerlo, tenía que ir al hogar de Fastolfe para la reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa. Elijah alcanzó a hablar un poco con Fastolfe. Este le negó las acusaciones que hizo Basilia, además se negaba a usar la sonda porque no podría probar su inocencia y revelaría los secretos de los robots humaniformes. La conversación fue interrumpida por la llegada del presidente y Amadiro. Era hora de la reunión. El presidente descartó todos los conflictos que para él eran irrelevantes. Lo único importante era quiénes realizarían la colonización de la galaxia. Amadiro quería que Aurora y quizás otros mundos espaciales se hicieran cargo, excluyendo a la Tierra. En cambio, Fastolfe quería que todos los mundos tuvieran apoyo y la misma oportunidad. Antes de mediar entre ambos, el presidente le pidió a Elijah que les pusiera los resultados de la investigación. El detective relató el incidente del día anterior y acusó a Amadiro de ser el responsable con el objetivo de estudiar a Daniel. Por supuesto, el robotista negó las acusaciones y exigió la expulsión del detective. Entonces, Elijah comentó la relación que Yander tenía con Gladia y que ésta lo consideraba su esposo. Algo sin sentido en Aurora, pero que era una forma de explicar su relación de una forma que Elijah lo entendiera, ya que Gladia solo se lo había comentado a él. Por lo tanto, era imposible que alguien más lo expresara de esa manera. Pero Amadiro había hecho un comentario al respecto el día anterior mientras intentaba retrasarlo. ¿Cómo era posible que él supiera que Yander era el esposo de Gladia? Elijah también comentó que Gremionis le había contado a Basilia que daba paseos con Gladia, por lo que Basilia se lo pudo comentar a Amadiro. Elijah postula que el robotista aprovechaba esos paseos para examinar a Yander y que incluso él causó el bloqueo mental. Amadiro negó la hipótesis de Elijah, pero al presidente le pareció una explicación razonable y amenazó a Amadiro para que dijera la verdad, porque si lo negaba tendría que hacer una investigación exhaustiva. Y si resultaba ser verdad que veía a Yander a escondidas, sería el fin de su carrera política por haber tratado de culpar a Fastolfe de su muerte. Ante la presión, Amadiro admitió que inspeccionaba a Yander en secreto, pero negó que haya realizado el bloqueo mental, lo que Fastolfe confirma, solo pudo ser producto del azar. Al final, Amadiro aceptó su derrota, aunque alertará a todos del peligro que serán los terrestres si se les permite expandirse por otros mundos. Fastolfe también cedió y aceptó unirse al instituto y compartir sus conocimientos sobre robots humaniformes. El resultado fue satisfactorio y se impidió un conflicto que podría debilitar a Aurora, así que le dieron las gracias a Elijah, pero su presencia fue tan cuestionada que a pesar de sus servicios debían expulsarlo del planeta lo antes posible. Elijah había solucionado el problema, ni la Tierra ni él estaban condenados, de hecho lo recibirían como un héroe, pero sentía que algo estaba mal, que algo faltaba. Recordó las 3 veces que sintió que tuvo la respuesta y la perdió antes de dormirse. ¿Qué significaba la frase «él llegó primero»? Y de pronto, la respuesta apareció en su mente. Elijah fue a despedirse de Gladia con pesar. Sabía que era la última vez que se verían, que la abrazaría, que la tocaría. Elijah admitió que nada en el mundo le gustaría más que quedarse junto a ella, pero era imposible. Le pidió que buscara la felicidad en alguien más, que se lo merecía. De seguro habría más gente en Aurora que compartiera su idea del amor. Ella le respondió que lo intentaría. Además, le aseguró que incluso si vive 300 años más, nunca lo olvidará. Se dieron un último beso, sonrieron y se alejaron lentamente. Desde la distancia, Elijah le dijo en un susurro, «Adiós, amor mío», y luego se marchó. Con el poco tiempo que le quedaba, quiso hablar con Giscard en privado, por lo que fueron al exterior y ambos se sentaron bajo un árbol. Después de la tormenta, sintió que podría enfrentar cualquier cosa. El exterior no volvería a ser un problema para él, tampoco colonizar un nuevo mundo, pero eso sería en un futuro próximo. En el presente aún tenía un problema que solucionar. Había quedado claro que nadie causó el bloqueo mental de Yander, pero la probabilidad de que haya ocurrido de forma espontánea era demasiado baja, por eso la respuesta debía ser que alguien mató a Yander. El culpable fue Giscard. Elijah recordó que casi perdió el conocimiento cuando aterrizó en Aurora. En ese momento Daniel estaba junto a él y Giscard estaba fuera de la habitación, pero este último fue quien lo ayudó primero a pesar de la distancia, siendo que ambos robots tienen las mismas capacidades. ¿Cómo un robot que estaba en otra habitación podría saber lo que le pasaba a Elijah? La respuesta era que Giscard podía leer las mentes de las personas. Esa es la idea que el detective perdía antes de dormirse y la que el robot borraba, ya que también puede influir en las mentes. Giscard sabía que Amadiro estaba examinando a Yander y estaba cerca de desvelar sus secretos, por lo que se vio obligado a destruirlo. También incitó a Gladia y a Fastolfe para que sugirieran que llevaran a Elijah a Aurora.
e influyó en el presidente para que aceptara. Además, era su oportunidad para inspeccionar un terrestre y saber si la próxima ola de colonizaciones estaría en buenas manos. El robot sabía que los terrestres estaban encerrados en los muros de las ciudades, pero muchos querían aventurarse a nuevos mundos. En cambio, los espaciales estaban encerrados en los muros invisibles que formaban sus robots, ni siquiera pensaban en salir de allí. Por eso era la Tierra la que tenía que expandirse por la galaxia y sin ayuda de los robots, para que no construyeran los mismos muros que los espaciales. Sin duda será más difícil, habrá muchos peligros y daños, pero será beneficioso que construyan el camino hacia el futuro con sus propias manos. Los terrestres saldrán de su planeta y crearán una nueva era para la humanidad. Por lo tanto, ahora la Tierra es el verdadero mundo del amanecer.